Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Rey Chamán. Tao Ren, autor Inrunner, renacido como Tao Ren en el mundo de Shaman King. ¿Superará el héroe todas las dificultades y luchas como el elegido del cruel clan Tao? ¿Podrá ganar el gran torneo? ¿Y a dónde lo llevará su nueva vida? Mark Max 17. Entrenamiento nocturno noche. Una hoguera crepitante a la orilla del río. Y yo, sentado en actitud contemplativa, observando a Jun cocinar algo en una olla suspendida sobre las llamas. La chica captó mi mirada pensativa y sonrió. Sonrió de una manera que me llenó el corazón de alegría. Estaba claramente de buen humor. Lo percibí con claridad. No había rastro de la atmósfera opresiva que había reinado constantemente en el castillo. Ni rastro de los cientos de cadáveres que se podían encontrar por docenas en cada piso. Bien. Desvié la mirada hacia un lado. Aquí todavía queda un zombie. Estaba hablando de Lee Pailon. Aquel incansable muerto estaba entrenando de nuevo. Ya habían pasado 2 años desde que lo derroté y se había convertido en mi maestro. Aunque habíamos logrado engañar a mis parientes todo este tiempo, haciéndoles creer que aún estaba bajo el control de Jun, algo me decía que al menos el abuelo lo sabía todo. Su obsesión por el entrenamiento claramente jugaba en contra de Pailon. Incluso ahora, con el agua hasta la cintura en el río, practicaba posturas y técnicas. «Pailon, ¿aún no estás cansado?», pregunté, girándome perezosamente hacia la orilla. No. Una patada. Un golpe. Sin entrenamiento, no puedo lograr lo que deseo. Otro impacto hizo que el agua salpicara en todas direcciones. Tú, estudiante, en lugar de estar tumbado sin hacer nada, deberías entrenar conmigo. Sí, sí. ¿Qué haría yo sin ti, mi sabio maestro? Con el ligero sarcasmo que se había vuelto característico de mí en los últimos años, me puse de pie. Me quité todo lo innecesario para no mojarlo. Luego me adentré en el agua. Mucho mejor. El zombi me miró con aprobación. Ahora, los dos estábamos con el agua helada hasta la cintura, practicando las posturas y los golpes del estilo Dao Grande, desarrollado personalmente por Lee Pailon. BRRR. A pesar de cambiar de postura activamente, el agua seguía estando demasiado helada. No. No puedo seguir así. Me congelaré por completo. Antes de que eso suceda, entrenemos, Pailon. Una buena idea. El Jiangxi, aunque ya estaba muerto, sonrió y asintió. Adoptó una postura característica frente a mí. ¡Ja! Un grito de mi lado. Un ataque repentino hacia Pailon. Mi puñetazo fue rápidamente bloqueado. Pero mi codo apuntó de inmediato a su cabeza. Pailon volvió a bloquear mi ataque con la otra mano. Una patada suya, aunque no me alcanzó, me obligó a retroceder de un salto. Entonces se abalanzó sobre mí. El agua que tenía delante pareció abrirse y no impidió su avance. En un instante, estaba a mi lado. Más agua salpicó. Una patada con su pie dirigida a mi estómago. Me defendí con ambos brazos. Pero aún así, la fuerza del golpe fue tal que salí disparado hacia arriba y caí en la orilla. Tras realizar un doble salto mortal hacia atrás, aterricé de pie. Debido al agua, estuve a punto de caerme, pero logré mantenerme en pie. Casi pierdo el siguiente ataque del muerto que me había seguido. Esquivé y ataqué de inmediato. Mis golpes impactaron en sus bloqueos. Un barrido inesperado obligó a Lee Pailon a caer. Pero no tuve tiempo de asestarle el golpe final. Mi talón golpeó la arena. Lee Pailon se levantó de un salto y dio una patada con ambas piernas. De nuevo, logré bloquear. Pero esta vez, el golpe fue mucho más fuerte. Otro vuelo. Un desafortunado impacto de mi espalda contra una roca saliente. KKH. Me quedé sin aliento. Un ligero mareo. Pero no había tiempo para eso. Lo esquivé. Justo a tiempo.
El puñetazo de Lee Pailon hizo añicos la piedra, convirtiéndola en pequeños escombros. Si me ocurriera algo así, se podría empezar a planear un servicio conmemorativo. Me puse de pie rápidamente. Acortando la distancia entre nosotros, lancé una serie de puñetazos fulminantes. Infundí Furyoku en cada golpe. Al mismo tiempo, utilicé al máximo mis sentidos para predecir los siguientes ataques de mi oponente. Durante un rato, avanzamos rápidamente a lo largo de toda la ribera. Solo se oían los golpes y los impactos. En circunstancias normales, era difícil seguirnos el ritmo. En la oscuridad total, aún más. Aunque eso no nos detuvo a ninguno de los dos. Es hora de acabar con esto. Apenas podía respirar, mientras permanecía de pie frente al enérgico Jianxi. De acuerdo. Es hora de dejar de reprimirse. Con estas palabras, el zombi adoptó una postura extraña. Se mantuvo de pie sobre una pierna, con la otra doblada por la rodilla. Bueno, si así son las cosas, no sabía qué tramaba. Pero no era prudente subestimar a mi maestro de combate cuerpo a cuerpo. Lee Pailon fue un verdadero maestro divino. Como profesor, superaba con creces a mi abuelo en este aspecto. Aunque Tao Jing dominaba el Kenpo a la perfección, no lo utilizaba como base de su estilo de combate, sino solo como complemento. Pero Lee Pailon había dedicado toda su vida, y ahora también su no vida, exclusivamente al Kung Fu. Por eso nos sorprendía que hubiera alcanzado tales cotas. Ahora yo era oficialmente su alumno. Hace 2 años, cuando le prometí ayudarlo con su sueño, no pensé que se lo tomaría tan literalmente. Ahora no solo era el 43º heredero del clan Tao, sino también la última persona viva que practicaba Daodande. Por consiguiente, me correspondía difundirlo entre la gente. No usé armas en nuestros entrenamientos. Un año antes, habíamos acordado que en los combates contra él solo lucharía cuerpo a cuerpo. En unión con mi Wandao, derroté fácilmente a Pailon. Pero usando solo mi cuerpo, potenciado por el Furyoku, a menudo perdía contra él. ¿Qué decía a menudo? En el último año no había ganado ni una sola vez. Me irritaba muchísimo. Pero no tenía intención de rendirme. Adopté una de las posturas de lucha Kenpo que me había enseñado mi abuelo. Esperé el ataque de mi maestro muerto. No tuve que esperar mucho. Acelerando repentinamente, apareció a mi lado en un instante. Con una patada tremendamente potente, me golpeó directamente en el plexo solar. El bloqueo no sirvió de nada. En el último momento, al retroceder de un salto, logré absorber parcialmente la fuerza de aquel golpe monstruoso. Aún así, quedé prácticamente retorcido en el aire. Mi cuerpo salió disparado entre 10 y 15 metros. Bestia. Escupí sangre. Luego perdí el conocimiento. Ya no recuerdo si me caí o no. Ren, la cena está lista. Tras haberse distraído mientras preparaba la cena, Jun se dio cuenta con sorpresa de que, aparte de Aku, estaba sola junto a la hoguera. Brrr. Aku, intentando llamar la atención, hizo ruido. Pero Jun no tenía tiempo para él ahora. Vio una silueta que se acercaba rápidamente. Un mal presentimiento la invadió. Jun, Ren, Pailon se precipitó hacia la zona iluminada por el fuego. Jun volvió a ver algo que la aterrorizó. Ren. Hermano, ¿qué es esto? Jun corrió hacia su sirviente, que ahora sostenía en brazos el cuerpo maltrecho y pálido de su hermano menor, y se lo arrebató horrorizada. ¿Qué pasó? Jun, apretando el cuerpo del niño contra su pecho y meciéndolo como a un bebé, miró con rabia a Jianxi, quien se sentía sumamente incómodo. El zombi no encontraba las palabras para hablar ni para justificarse de alguna manera, mientras miraba fijamente los ojos furiosos de la chica. No culpes a Pailon por esto, señora. Al emerger de la oscuridad, Bason intervino repentinamente. ¿Cómo debo entender esto? Mientras examinaba el cuerpo de Ren y le practicaba los primeros auxilios, la chica dirigió su mirada hacia el tutor de su hermano. El maestro Ren me ordenó conscientemente que no interfiriera. Incluso si le sucediera algo, Lee Pailon no sería considerado culpable de ninguna manera. Bason hizo una pausa, como si intentara elegir las palabras adecuadas. Cuando lo consiguió, continuó. El joven amo, Ren, este niño está obsesionado con la sed de poder, señora. El amo está dispuesto a soportar incluso el dolor y la humillación. Pero si eso le ayuda a hacerse más fuerte, lo hará. Así que fue su decisión, y solo suya. Jun contempló el rostro inconsciente y demacrado de su hermano. Se mordió el labio casi hasta hacerse sangre. Lágrimas puras como el rocío de primavera brotaron de sus ojos. Ren. Pobre hermano. ¿Qué te han hecho?
sentada junto al fuego, infundiendo su propio Furyoku en el cuerpo de su hermano, acelerando así su recuperación, Jun no dejó de abrazarlo y mecerlo. Lo sentó en su regazo. Acariciándole suavemente el cabello oscuro, recordó lo difícil que había sido para Ren. A veces, Jun se escabullía a sus sesiones de entrenamiento. Solo para huir 10 minutos después con lágrimas en los ojos. Simplemente para no tener que ver por lo que él tenía que pasar. Abuelo y padre. Al parecer, habían influido demasiado en Ren, hasta el punto de que siempre terminaba en ese estado. ¿Por qué necesitas fuerza, Ren? ¿Qué es lo que buscas? ¿Estás realmente dispuesto a sacrificar tu vida por el bien de nuestro clan? Aún así, Jun negó con la cabeza. Incluso si fuera así, lo aceptaría. Lo apoyaría en todo. Con estos pensamientos, Jun se quedó dormida sin darse cuenta. 18. Después del entrenamiento despertar fue sorprendentemente agradable. Lo más notable fue que no sentí dolor. Ni siquiera abrí los ojos de inmediato, tratando de recordar qué había sucedido antes de desmayarme. Recordé. Me enfadé un poco. No con Pyron. Conmigo mismo. Había vuelto a perder. Aunque era de esperar, maldita sea, seguía siendo frustrante. Abrí los ojos de golpe, lista para levantarme de un salto. Pero me quedé paralizada. Ante mis ojos se desplegó una escena sorprendentemente hermosa. Jun dormía, cabeceando, inclinada sobre mí. Hizo una mueca tan adorable que no pude evitar sonreír. Intenté levantarme lo más silenciosamente posible para no despertar a mi hermana. Lo logré. Ahora, el toque final. Con el mismo cuidado, temiendo despertarla, la acosté en mi sitio. Que durmiera en una posición más cómoda. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Me estiré con placer. No me dolía nada. Como si no me hubieran golpeado hasta dejarme inconsciente ayer. Maestro, ¿está despierto? Bason inclinó la cabeza a modo de saludo, sin separarse aún de su caballo, y susurró. Gracias. Todo está bien. Mi hermana me curó. Dirigiendo una mirada afectuosa a la muchacha, hablé en voz baja. Haciendo un gesto con la mano para animarme, me dirigí hacia el río. Es cierto, señora Jun. Es una buena chica. Estuvo con usted toda la noche, curándola. Solo se durmió al amanecer. Ya lo sé. Mejor dime, ¿dónde está Pyron ahora? Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el que estaba buscando. Le pedí que fuera de caza, amo. Creo que debería regresar pronto. Asentí con la cabeza, comprendiendo. Sentándome junto al río, comencé a lavarme la cara. ¿Qué piensa hacer a continuación, maestro? ¿A dónde desea ir? Bason no pudo contener su curiosidad. Aunque indirectamente, también le incumbía. Primero, llegaremos a la ciudad más cercana, Guizhou. Respondí sin levantar la vista de mi rutina matutina. Si seguimos a este ritmo, llegaremos mañana por la mañana. Ni siquiera sé si es bueno o malo que nuestro castillo esté tan lejos de la civilización. Murmuré casi en voz baja. Y tenía todo el derecho a quejarme. Al fin y al cabo, nuestras tierras no estaban lejos del monte Jiao. Esta zona estaba tan poco poblada que durante los 2 días siguientes de viaje ni siquiera nos topábamos con una aldea pobre. La ciudad más cercana era Guizhou. Tenía una estación de tren. Subí a un tren y planeé ir a algún lugar. Dime, Bason, ¿sabes cómo un chamán puede volverse más fuerte? Tras lavarme la cara, miré a mi tutor con expresión exigente. Él reflexionó un instante bajo mi mirada. Hasta donde yo sé, la fuerza de los chamanes depende de su poder espiritual. Es decir, Furyoku. Como usted mismo me explicó, joven maestro, cuanto mayor sea el nivel de Furyoku, más poderoso será el chamán. ¿Estoy en lo cierto? Tras recitar mis viejas palabras, Bason me miró buscando confirmación. En parte, tienes razón, Bason. Asentí con la cabeza en respuesta. Escurrí mi camisa recién lavada y continué. Pero esa no es toda la fuerza de un chamán. ¿Sabes? Hay casos en los que un chamán que supera a su oponente en nivel de Furyoku aún puede perder contra él. ¿Y sabes por qué? De nuevo, una mirada autoritaria, que exigía una respuesta, se posó bajo mis cejas. Bason se puso nervioso y trató de pensar en ello por sí mismo. Perdóname, maestro, pero no sé de qué estás hablando. En mi opinión, admitir las propias debilidades no era vergonzoso. El hecho de que Bason lo dijera abiertamente solo jugaba a su favor, aunque resultara un tanto extraño. Una vez más, me convencí de que una familia no puede alcanzar la perfección en todo, especialmente con una política de aislacionismo. El clan Tao tenía 2000 años de antigüedad.
Pero muchos secretos del arte chamánico, que yo conocía gracias a la historia que había visto en mi vida pasada, les eran desconocidos. A pesar de haber alcanzado grandes logros en el arte taoísta. Muy bien, te lo explicaré. Me puse la camisa mojada. De todas formas, así se secaría más rápido. Un chamán más débil solo puede ganar en un caso, cuando su espíritu es más fuerte que el espíritu del oponente. ¿Entiendes ahora a qué me refiero? Durante un rato, reinó un silencio absoluto. Entonces Bason habló. Estás diciendo, joven amo, que por mucho que entrenes y por muy fuerte que te vuelvas, mientras yo, tu espíritu, sea débil, todo es inútil. Cuantas más palabras pronunciaba el espíritu, más baja se volvía su voz. Pero maestro, ¿qué se puede hacer? ¿Acaso por mi culpa, por mi debilidad, podrías perder? Exactamente. A pesar de la mirada de cachorro maltratado que me dirigía aquel antiguo guerrero, no iba a suavizar mis palabras. Mientras seas débil, Bason, mis posibilidades en el torneo de chamanes serán mínimas. Necesito encontrar un espíritu más fuerte que tú. Al oír esas palabras, resultaba simplemente lamentable mirar a Bason. Oh bien, debo hacerte más fuerte. Al oír mis últimas palabras, el guerrero muerto no comprendió de inmediato su significado. Pero cuando lo hizo, se levantó de un salto y comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Es cierto, maestro? ¿De verdad puede hacerme más fuerte? ¿Pero cómo? Ya estoy muerto. No puedo entrenar mi cuerpo. No, claro que lo haré, pero por mucho que lo intente, no siento que mi fuerza aumente. Tranquilízate, Bason. Déjame explicarte todo en orden. En cuanto di la orden, el espíritu enmudeció inmediatamente. Bien. Permítame explicarle algo. Señalé a Bason con el dedo. Eres un espíritu terrenal. Un fantasma. Un yurei. Como quieras llamarlo, da igual. En otras palabras, eres el espíritu débil e incorpóreo de una persona fallecida. Los espíritus como tú son los más débiles de todos los que existen. Ni siquiera puedes influir en el mundo que te rodea. Como para confirmar mis palabras, lancé una piedra. Lo atravesó sin problemas. Pero además de los espíritus terrenales como tú, existen otros. Por ejemplo, espíritus malignos, espíritus sagrados, demonios, dioses y budas. Existían clasificaciones menos conocidas, pero por ahora nos detendremos aquí. Hice una pausa por un segundo. Observé a Bason, sentado de rodillas, escuchándome atentamente. Asentí y continué hablando. Bien. Empezaré por partes. Los espíritus malignos son, por así decirlo, espíritus terrenales que han cambiado. Son fantasmas comunes que han permanecido en la Tierra durante mucho tiempo y no pudieron cumplir su propósito. Gradualmente, comienzan a olvidarse de sí mismos. El odio y la malicia los consumen. Mi voz era tranquila e instructiva. Entonces, estos espíritus, habiendo olvidado por completo quiénes son, evolucionan, por así decirlo, y se vuelven más fuertes. A menudo, incluso cambian de apariencia y se transforman en monstruos. Cuanto más fuertes sean los sentimientos negativos que experimentó el espíritu, más fuerte será tras su renacimiento. El poder de los fantasmas reside, por así decirlo, en el poder de sus sentimientos. Además, los espíritus malignos pueden alimentarse de las emociones negativas de otras personas y volverse aún más fuertes. Incluso pueden matar y afectar objetos materiales. En resumen, en otras palabras, tales espíritus serán muchísimo más fuertes que tú. Pero no hablaremos de ellos ahora. Aunque volveremos a ellos más adelante. Perdóname, maestro, pero ¿puedo hacerte una pregunta? Giré la cabeza y quemé el espíritu con mi mirada. ¿Acerca de? No me gustaba que me interrumpieran. Pero quizás quería preguntarme algo importante. Tal vez debería intentar convertirme, bueno, en malvado. Ante semejante afirmación, no pude evitar soltar una risita burlona. Espera. Todo a su debido tiempo. Sigue escuchando. Los siguientes espíritus son los espíritus sagrados. Nacen de la naturaleza misma. A menudo, los espíritus sagrados pueden incluso manipular algún elemento. Estos espíritus, de nuevo, son mucho más poderosos que un espíritu terrenal e incluso que un espíritu maligno. También pueden afectar el mundo material si así lo desean. Por lo general, su fuerza no depende tanto de las emociones, aunque éstas pueden fortalecerlos, si bien temporalmente. Miré directamente a Bason. Estos espíritus sagrados, o Seirei como también se les conoce, son los que más nos interesan. Tienes la oportunidad de alcanzar el mismo nivel que estos espíritus. ¿De verdad? Pero usted mismo dijo, maestro, que los Seirei son espíritus nacidos de la naturaleza misma.
¿Cómo puedo entonces convertirme en un Seirei? Bason estaba muy preocupado por esta cuestión. No quería ser la causa de la derrota de su maestro. Pero tampoco quería abandonarlo. Ya que tenía la oportunidad de volverse más fuerte, haría todo lo posible por conseguirlo. La respuesta a esta pregunta es a la vez simple y compleja, Bason. Los espíritus que han permanecido en un estado similar durante más de 500 años y están dispuestos a renunciar a su pasado tienen la posibilidad de convertirse en Seirei. Para convertirse en un espíritu maligno, por el contrario, no hay que renunciar a él. Incluso hay que alimentar el odio del pasado. Para convertirse en un Seirei, hay que estar dispuesto a transformarse en algo más. Renunciar al pasado. Renunciar a una parte de uno mismo. Desear renacer y volverse más fuerte, suspiré. En teoría, suena sencillo. Pero en la práctica, es mucho más complicado. Precisamente por eso nos dirigimos ahora a un lugar donde podrás renacer. Mis palabras hicieron que el espíritu reflexionara profundamente y se retrajera sobre sí mismo. Lo vi y lo sentí. Quería volverse más fuerte. Lo deseaba con toda su alma. Tenía miedo de que lo considerara débil y prefiriera a otro. Pero, por otro lado, también le aterraba la idea de tener que desprenderse de una parte de sí mismo. Renunciar a su pasado y someterse al destino. Esto lo asustaba. Probablemente mucho. Sinceramente, ni siquiera podía imaginar qué pensamientos le pasaban por la cabeza. Pero, inesperadamente, Bason se levantó de su sitio. Lentamente comenzó a acercarse a mí. Cuando no nos separaba más de 1 metro, se inclinó ante mí de rodillas y habló. Estoy listo, mi maestro. Te seguiré. Si para ello debo renacer, que así sea. Observé al guardián en silencio. No quería interrumpir aquel momento solemne. Sus emociones eran tan intensas que me helaban la sangre. Pero no duró mucho. Puse mi mano sobre su hombro. Haciéndole una señal para que se levantara, hablé. Que así sea. De ahora en adelante, Bason, eres mi amigo más fiel y devoto. Te ayudaré a ser más fuerte. Juntos, seremos invencibles. 19. Junta o el sagrado monte Kailash. O la morada de Shiva. El golpeteo pausado de las ruedas del tren y el ligero temblor me impidieron cabecear y quedarme dormida como le había sucedido a mi hermana hacía poco tiempo. Fue extraño. Viajar en tren después de las 10, ¿o cuántas? Ni siquiera recordaba la última vez que había usado el tren en mi vida. Habían pasado tantos años, y aquí estaba de nuevo, en un compartimento pequeño y destartalado. De pequeña, también viajaba en trenes como estos. La emoción y la nostalgia me quitaban el sueño mejor que un balde de agua helada en la cabeza. Los paisajes despertaban sensaciones y sentimientos verdaderamente perturbadores. Aparté la mirada de la ventana y la dirigí hacia mi hermana. Antes de quedarse dormida, ni siquiera había logrado acostarse, completamente agotada por el largo viaje a lomos de Aku. Tal como sospechaba, al final del segundo día llegamos a Guizhou. Aunque inicialmente habíamos planeado descansar un poco en la ciudad antes de partir, las circunstancias cambiaron abruptamente. El tren que necesitábamos salía precisamente hoy. Si lo perdíamos, tendríamos que esperar otros 3 días para el siguiente. Eso no me gustaba nada. Al fin y al cabo, también se podía descansar en el tren. Tras consultar con Jun, ambos llegamos a esta conclusión. Enviamos a Lee Pailon a comprar los billetes y a buscarle un sitio a Aku en los vagones de carga. ¿Por qué Pailon? Porque era el único entre nosotros que parecía un adulto. Aunque llevaba mucho tiempo muerto. ¿Quién se fijaría en eso? Puede que estuviera excesivamente pálido, pero no apestaba. Tampoco se estaba pudriendo. Si no te fijabas bien, no te darías cuenta de que estabas frente a un muerto viviente. No me preocupaba. Como demostró el tiempo, tenía toda la razón. Pailon cumplió su papel a la perfección. En menos de 1 hora, estábamos sentados en el compartimento, esperando la salida del tren. Media hora después, el tren se puso en marcha. El paisaje que se veía por la ventana empezó a cambiar rápidamente, provocando una oleada de nostalgia malsana. En medio de todo esto, no me di cuenta de que Jun se estaba quedando dormida en su asiento. Sollozaba con ternura, arrugando ligeramente la nariz de vez en cuando. No pude evitar sonreír. Observar a mi hermana ahuyentó los pensamientos ansiosos y las imágenes de mi pasado. Sentí una gran ligereza en el corazón. Su larga cabellera verde, que aún me asombraba, ahora le caía sobre el rostro, cubriendo su lado derecho.
Tenía las manos modestamente cruzadas sobre las rodillas, reflejando incluso dormida una timidez oculta ante el repentino cambio de escenario y la avalancha de nuevas impresiones. Sus labios se movían débilmente de vez en cuando, como si intentara decir algo. De repente, se estremeció, como si algo la asustara. Casi di un brinco del susto. Pero enseguida se calmó. Al escucharla, solo sentí que la aprensión se desvanecía y una creciente sensación de paz. Una sonrisa apareció en el rostro de Jun. Una oleada de la felicidad y calidez que ella sentía me inundó. Parecía que estaba teniendo un sueño muy bonito. Quedé tan absorto en aquella escena que me olvidé de todo lo demás. Ver a mi hermana durmiendo plácidamente me fascinaba mucho más que el paisaje desconocido que se veía por la ventana. Pero, inesperadamente, una mano apareció en mi campo de visión. Se acercó al hombro de Jun. Sin darme cuenta, casi gruñí. La intercepté y la apreté. ¿Qué crees que estás haciendo? Le siseé con rabia al Jianxi, que se había quedado paralizado por la sorpresa. ¿Eh? Solo quería acostarla. Pailon no esperaba tal reacción de su alumno ante lo que parecía una acción completamente inofensiva. Por un instante, Lee Pailon incluso pensó que su alumno estaba a punto de destrozarlo. Pero el brillo en sus ojos dorados comenzó a desvanecerse. Ren lo miró con más atención. Aparté la mirada de la mano de Pailon, que estaba agarrada, y la dirigí hacia Jun, que casi se caía. Me recompuse, solté la muñeca de mi maestro y le indiqué que no interfiriera. Me puse de pie. Lo haré yo misma. Puede que no le guste que la toques mientras duerme. Me acerqué a la niña que sollozaba. Con cuidado, la sujeté por los hombros y la recosté. Pailon tenía razón. Dormir sentado no era muy cómodo. Saqué una almohada y la coloqué bajo la cabeza de Jun. La cubrí con una manta. Solo después de todo esto me digné a dirigirme a los demás pasajeros de nuestro compartimento. Bason no reaccionó a lo sucedido. Parecía estar pensando únicamente en lo que pronto tendría que afrontar. El profesor Zombie, sin embargo, me miró con recelo, aunque no estaba claro de qué tipo. ¿Sucede algo? Levanté una ceja y clavé la mirada en el hombre muerto. No, no. Simplemente me lo debió parecer a mí. Dijo, y se giró hacia la ventana. Me senté en mi asiento y me puse un poco introspectivo. Bueno. Tuve un brote. Y prácticamente sin razón alguna, se podría decir. Pero mi reacción ante esto me hizo pensar. Había estado excesivamente impulsivo, tal vez. Intenso, sin razón aparente. Había estallado sin comprender el motivo. Dirigí otra mirada fugaz a Jun, que sonreía feliz mientras dormía. Suspiré. Volví la vista hacia el exterior del tren. La vista era realmente impresionante. En ese momento, debíamos estar cruzando la frontera entre China y el Tíbet. Una luna llena brillaba en el cielo. Innumerables estrellas llenaban el oscuro firmamento sobre nosotros. El cielo estaba tan despejado y brillante, como si no fuera de noche, sino, sin saberlo, un momento mágico de cuento de hadas. En el horizonte se divisaban las cumbres de las montañas, que parecían alzarse con todas sus fuerzas. Hacia donde ahora brillaban todas esas estrellas, intentando alcanzarlas y ocupar un lugar junto a ellas. Durante un rato, la vista me distrajo de mis pensamientos sombríos. Pero no pude engañarme por mucho tiempo. Junio. Con cada día que pasaba, con cada hora que pasaba, se me hacía cada vez más difícil estar cerca de ella. Aunque mi cuerpo aún era el de una niña, mi mente era bastante madura y equilibrada. Cada vez me daba más cuenta de que veía a Jun como una chica atractiva y muy hermosa. Esto me asustaba un poco. Un poco, por ahora. Todavía podía controlarme. Las hormonas de un cuerpo que ni siquiera había entrado en la pubertad no nublaban mi mente. Pero no debía simplemente esperar y confiar en que esto no sucedería. ¿Cuál era el problema? Si sentía algo por ella, ¿y qué? ¿Debería preocuparme? Ese era el problema. No me molestaba en absoluto. Podía ignorar fácilmente nuestro parentesco. Es más, sabiendo por lo que había pasado, podía seducirla sin dificultad. Sabiendo que presionar, en los próximos años no me sería difícil llevarla a la conclusión deseada. ¿Pero qué después? Podría satisfacer mi propio orgullo y líbido. Obtener placer. ¿Y luego? La pregunta ni siquiera era sobre posibles hijos o vida familiar. La pregunta era sobre Jun. Aunque era un niño, podía pensar en el futuro. Podía calcular las consecuencias de mis actos. Si le hiciera algo así a mi hermana, podría arruinarle la vida por completo.
Francamente, incluso ahora, a pesar de su apariencia angelical, distaba mucho de ser una adolescente normal de su edad. Nuestros padres la habían atormentado profundamente. Aunque le prestaban menos atención que a mí, se las habían arreglado para inculcarle los principios básicos del clan Tao. No confiaba en el mundo exterior ni en nadie fuera de la familia. Si ahora ella, al menos subconscientemente, asumía que en el futuro tendría que encontrar pareja fuera, simplemente porque no había otro lugar, y por lo tanto estaba subconscientemente preparada para abrirse a ese mundo, entonces mi acercamiento a la intimidad simplemente destrozaría su vida. Jun ya estaba obsesionada conmigo. Y entonces, incluso me daba miedo imaginar qué podría pasarle por la sospecha de mi infidelidad. Hasta la gente común a veces se quita la vida por un amor no correspondido. Si, aun entendiendo todo esto, diera ese paso, ¿podría considerarme un hombre? ¿Podría, con mis acciones, pisotear literalmente su dignidad y su posible futuro feliz? Por cierto, ¿por qué es posible? Volví a dirigir mi mirada hacia mi hermana. La observé fijamente. Maldita sea, era tan hermosa. Pero no debería ni pensar en ella de esa manera. Jun era mi hermana. Aunque cada vez me gustaba más, no debía demostrarlo de ninguna manera. Si de verdad la quería, debía hacer todo lo posible por hacerla feliz. Por lo que recuerdo, la felicidad futura de mi hermana nunca se concretó. No podía llamar felicidad a que, en la versión del mundo que yo conocía, terminara saliendo con su Jiangxi. Es más, haría todo lo posible por evitarlo. Apreté los puños. Le lancé una mirada a Pailon. Él me miró desconcertado. Aparté la mirada e intenté calmarme. Tranquilo, tranquilo, Ren. No era culpa suya que Jun no encontrara a alguien digno de ella. No era de extrañar, considerando cómo nos criaron en nuestra familia. Simplemente no podía confiar en nadie más y había centrado su atención en su Jiangxi. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Podía confiar en mí. Podía contar conmigo. Y yo, a su vez, me aseguraría de que Jun encontrara la felicidad. Y cualquier canalla o pariente indeseable tendría que pasar por mí, por así decirlo, minucioso proceso de selección. Que alguien se atreviera a hacerle daño a mi hermana. Lo pagaría caro. Yo no era la excepción. Solo necesitaba recordarlo. Con estos pensamientos, no me di cuenta de que la luna había subido alto en el cielo. Comencé a quedarme dormido. 20. Montaña Sagrada Ren. Ren, despierta. La voz suave de mi hermana rompió la bruma del sueño. Abrí los ojos con disgusto y me los froté con las manos. Ah. Bostezando y finalmente completamente despierto. ¿Ya hemos llegado? Pregunté al ver que el tren se había detenido. Sí. Es hora de recoger nuestras cosas y bajar, Ren. La chica habló con una amargura apenas perceptible en su voz. ¿Qué hay que recoger? No tenemos muchas cosas. Vámonos. Tomando con seguridad la mano de mi hermana, me dirigí hacia la salida. No me preocupaba el equipaje. Primero, no era mucho. Segundo, Pailon estaba aquí. Él se encargaría. Ya no era nuestro sirviente a tiempo completo, pero tampoco podía abandonarnos. Así que era un buen entrenamiento para él y una ayuda para nosotros con el equipaje. Salimos del vagón, tras despedirnos de la revisora, una anciana con un ligero estrabismo. Miramos el andén de la estación al que acabábamos de llegar. La pequeña ciudad de Montserrat se encontraba a tan solo unos cientos de kilómetros de la frontera con Nepal. Fue nuestra primera parada. Sin embargo, no tenía previsto quedarme mucho tiempo. Ren, ¿a dónde vamos ahora? Jun miraba a su alrededor con confusión, algo inquieta. Al fin y al cabo, era la primera vez que estaba tan lejos de casa. ¿Descansaste? Sin apresurarme a responder, la miré seriamente. Jun bajó la cabeza, me miró a los ojos y asintió. Sí. Entonces ella sonrió. Gracias, Ren, por acostarme y cubrirme. Levanté las cejas con sorpresa. Esto hizo que la chica sonriera aún más. Pailon me lo dijo. Mi hermana reveló con gusto quién era su informante, después de haber disfrutado lo suficiente mirando mi cara. Miré con furia a Jiangxi. Al mismo tiempo, sentí que mis mejillas empezaban a arder. Odiaba las reacciones de ese niño. Jun soltó una risita, mirándome. Pero Pailon, el muy canalla, se dio la vuelta como si no hubiera visto mi mirada fulminante. De acuerdo, vámonos. La agarré bruscamente de la mano y la arrastré hacia el final del tren, hacia donde estaban los vagones de carga. Ahora recogemos a Aku y continuamos nuestro camino con él. Ante mi explicación, Jun solo asintió. Pailon guardó silencio. Pero Bason se atrevió a preguntar.
Maestro, ¿cuándo llegaremos al lugar? Me detuve y giré la cabeza bruscamente. Bajo mi mirada, Bason parecía a punto de hundirse en la tierra. Pero rápidamente cedí. Aún así, su preocupación era comprensible. Estaremos allí por la tarde. Todavía tendrás tiempo. No te preocupes. No hablamos de nada más. En 10 minutos, salimos de la estación a lomos de Aku, apenas habíamos puesto un pie en la ciudad. La libertad y el aire fresco nos envolvieron una vez más. No teníamos prisa. No le veía sentido a presionar a Aku. Sobre todo porque, de todas formas, no llegaríamos tarde. Incluso si algo salía mal y teníamos que esperar hasta la noche siguiente, no afectaría nuestros planes. Ren. Jun me abrazó por detrás y me sujetó un poco, apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Qué? Me moví nerviosamente en la silla de montar, pero aún así logré controlarme y preguntar. ¿A dónde vamos, después de todo? ¿Puedes decírmelo ahora? Giré la cabeza y me encontré con la mirada inquisitiva y ligeramente ofendida de mi hermana. Resignada, suspiré. Apreté las riendas con más fuerza y aceleré un poco a Aku. Está bien, te lo diré. Quería darte una sorpresa, hermana. Intenté apelar a su conciencia para no tener que dar explicaciones. No sirvió de nada. Solo me sonrió con inocencia y, a la vez, con picardía. Tuve que continuar. Como ven, ya no estamos lejos de la frontera entre el Tíbet y Nepal. Nos dirigimos a un lugar emblemático de estas regiones, la montaña sagrada de Kailash. Interrumpí mi discurso y miré a mis oyentes. Por la mirada de Pylon y Bason, vi que conocían este lugar. Pero Jun, evidentemente, no sabía nada de esta montaña. ¿Kailash? Como si intentara recordar algo, Jun habló en voz alta. No, no he oído hablar de ella. ¿Qué clase de montaña es, Ren? ¿Por qué vamos allí? En cuanto a eso. Por un momento, literalmente un segundo, pensé en continuar. Tenemos varias razones para ir a esta montaña. La primera es que no es una montaña cualquiera. Como ya he dicho, es sagrada. Los budistas, así como los seguidores de otras doctrinas, la consideran divina. Según la leyenda, el monte Kailash es la morada de la deidad Shiva, uno de los miembros de la Trinidad Suprema del universo. Mi voz era tranquila e instructiva. El hecho de que Shiva habite en esta montaña nos lleva a la segunda razón de nuestro viaje. Shiva es una deidad conocida como el purificador del Kama. Una leyenda ha circulado alrededor de esta montaña desde la fundación de nuestro clan. Dice que quien realiza una kora a su alrededor puede purificar su karma de varias vidas pasadas. Si tiene suerte, puede obtener la oportunidad de una reencarnación más favorable en vidas posteriores. ¿Entiendes ahora, Jun, por qué hemos venido? Tras mi monólogo, durante un rato se hizo el silencio en la calle. Todos estaban absortos en sus propios pensamientos. Yo no fui la excepción. No mentía. Esos fueron, en efecto, los motivos que me impulsaron a visitar esta montaña. Desconocía si era cierto que allí habitaba uno de los dioses. Para ser sincero, no pensaba averiguarlo. Al menos no ahora. ¿Crees que realmente está ahí? Jun susurró en voz baja y señaló con el dedo hacia adelante, hacia donde se extendía una cordillera continua. Con cada paso que dábamos, un paisaje verdaderamente impresionante se desplegaba ante nosotros. Nuestro camino se extendía hacia el este. A medida que avanzábamos, una suave cresta comenzó a elevarse tras las montañas, relativamente pequeñas. Luego, el camino por el que habíamos estado viajando tranquilamente discurría paralelo a una cordillera con picos nevados. Muchos de ellos tenían forma de pirámide. El camino se acercaba cada vez más a la cresta. Pero las montañas apenas se distinguían, ocultas por nubes bajas y oscuras. De las nubes descendía una espesa franja gris de gotas de lluvia. Pero sobre el valle, en lo alto del cielo, solo se veían un par de nubes blancas. El tiempo era sencillamente maravilloso. Entonces las nubes que ocultaban la cresta se aclararon y se abrieron. A través de ellas, primero fantasmalmente, luego claramente, el monte Kailash comenzó a tomar forma. El monte Kailash se alzaba imponente sobre todas las montañas cercanas. La sola visión de esta majestuosa y verdaderamente hermosa montaña cubierta de nieve me dejó sin aliento, maravillado. No, en casa también había paisajes muy pintorescos. Sobre todo si subías a la azotea y veías el amanecer o el atardecer. Pero eso no significaba que debiera dejar de apreciar la belleza. Kailash era único. Su apariencia era realmente similar a la de una pirámide, con una altura superior a los 6.000 metros. Muchos incluso creían que la verdadera altura de esta montaña sagrada era de 6.666 metros.
Es precioso. Jun no pudo evitarlo. Ella, al igual que yo, quedó literalmente cautivada por la escena que teníamos ante nosotros. Con fuerza de voluntad, me deshice de la obsesión que me había invadido. Le ordené a Aku, que había disminuido la velocidad, que acelerara. Tienes razón, Jun. Es un lugar realmente precioso. Hice una pausa. Por cierto, ¿tienes frío? Claro que ya era un poco tarde para preocuparse. Aunque llevaba 20 minutos sintiendo que hacía más frío con cada metro que avanzábamos. No, tengo calor. Ella sonrió e inmediatamente me abrazó con más fuerza, apretándose contra mí y comenzando a acurrucarse de nuevo. Jun, basta. Para allá. Me resistí débilmente. Al final, me rendí. Me acomodé en su abrazo. Sobre todo porque así hacía mucho más calor. Empezaba a oscurecer. El sol poniente comenzaba a ocultarse tras la cordillera. El viento de la montaña que soplaba finalmente nos hizo temblar y decidimos acampar. Mientras Pailon montaba la tienda de campaña y Jun empezaba a preparar la cena, Bason y yo nos apartamos un poco. Contemplamos la imponente masa de las cadenas montañosas. Bueno, ¿cómo te sientes, Bason? Pregunté, temblando un poco. El espíritu me miró en silencio, encontrándose con mi mirada. Luego volvió a mirar la montaña. No lo sé, joven amo. Estoy experimentando un estado extraño en este momento. Siento temor ante lo que me espera. Pero al mismo tiempo, siento impaciencia y el deseo de seguir sirviéndole. Dicho esto, Bason hizo una reverencia. Utilizó una de las reverencias ceremoniales destinadas a demostrar que estaba plenamente dispuesto a servirme, confiándome no solo su vida, sino también su alma. Lo entendí todo sin palabras. Era evidente en él. Comprendí lo difícil que había sido para él tomar esa decisión. Gracias, amigo. Hablé en voz baja. Pero el espíritu me escuchó con claridad. Esta noche, cuando Jun se duerma, tú y yo comenzaremos el ritual. Que así sea, mi amo. Tras tomar esta decisión, Bason y yo regresamos. No había de qué preocuparse, Jun. Además, teníamos mucha hambre. 21. Evolución del espíritu noche. Luna llena y miríadas de luces brillantes dispersas por el cielo, iluminando el mundo entero, aunque con menor intensidad, aún perceptible. Enormes picos nevados, nieve blanca y pura, y aire fresco, o mejor dicho, helado. Y ahora, con el telón de fondo de este paisaje de una belleza deslumbrante, un punto que se movía rápidamente destacaba. Con cada instante, se perfilaba con mayor claridad contra el enorme disco luminoso de la luna. ¡Yahoo! No pude contenerme y grité con todas mis fuerzas, rompiendo el silencio del cielo nocturno a una altitud de más de 6000 metros. ¿Cómo logré subir tan alto? La respuesta era sencilla. Usé mi superalma. Controlando dos espíritus a la vez, ahora estaba describiendo un círculo alrededor de la montaña sagrada. Kotuko, el majestuoso caballo negro, galopaba por el cielo como si nada. Se movía tan rápido que, si un avión apareciera junto a nosotros en ese momento, temía que pudiéramos adelantarlo. La velocidad era fascinante. Me sentía como si estuviera en un carro creado con el alma de Bason. Animando a Kotuko, aceleraba cada vez más. Ja, ja, ja. Esto es genial. Admítelo, Bason. No pude reprimir la sonrisa que se dibujaba en mi rostro. Alegría. Me inundó por completo. Con esa sensación de libertad, quise gritar y reír. El cuerpo de mi hijo no hizo más que intensificar la alegría, pues por fin podía experimentar aquello de lo que prácticamente había estado privado durante todos esos años. Diversión. Por favor, joven amo, tenga cuidado con su entorno. Después de todo, moverse tan rápido a esta altitud es peligroso. Bason, representado como una cabeza que sobresalía de la parte delantera del carro, intentó sermonearme. Pero no tenía tiempo para eso. Yo era feliz. Ya lo sé todo, Bason. No te preocupes. Intenté tranquilizar a mi tutor. Pero él vio mi amplia sonrisa y claramente no me creyó del todo. Vale, vale. Ya termino. Con estas palabras, tomé las riendas de Kotuko y comencé a guiarlo hacia la cima de la montaña. No sabía si allí había algún dios o no. Pero si las leyendas eran ciertas, no debería haberlo. Kailash era algo así como la residencia de verano de Shiva. A estas alturas, ya debería haber abandonado su morada. Y si no, siempre se podía huir si era necesario. No cabía duda de que el monte Kailash era verdaderamente sagrado.
No solo comenzamos a sentir una enorme presión de Furyoku al acercarnos, tanta que al principio incluso contuve la respiración, sino que, durante mi, por así decirlo, vuelo alrededor de la montaña, vi miles, quizás decenas de miles, de espíritus. Estaban realizando una peregrinación incluso después de la muerte. Muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de visitar esta montaña en vida. Pero deseaban tanto estar allí que incluso permanecieron en la tierra e intentaron realizar la peregrinación. Según la leyenda, uno debía dar la vuelta a la montaña al menos una vez. Lo ideal sería hacerlo 108 veces. A menudo, uno no podía hacerlo tantas veces en toda una vida. Pero yo lo logré todo en una sola noche. Si bien al principio dudé de esta idea, con cada vuelta que recorríamos a velocidades tremendas, sentí literalmente los cambios que se producían en nuestras almas. Mi alma era impulsada por un viento contrastante. En él, dos corrientes opuestas parecían retorcerse en una espiral apretada. Un calor suave y cálido y una frescura revitalizante. Esta corriente me atravesó. Pasó sin importarle la ropa, los huesos, la carne. Parecía lavar todo lo superfluo. Todo el ajetreo, las preocupaciones y los miedos vanos. Toda la ira y la tensión de los últimos años. Incluso mi Furyoku estaba experimentando cambios. De alguna manera, se transformaba de forma sutil y se volvía, no más grande, sino más bien, más voluminoso. Como una esponja que se despliega tras haber estado comprimida durante mucho tiempo. Y los cambios no solo me ocurrían a mí. Bison quizás se vio aún más afectado. No sabía lo que sentía. Estaba demasiado absorto en mis propias sensaciones como para observar el proceso. Pero al escuchar su fuerza espiritual, comprendí que ahora sí estaba preparado. La cima de la montaña nos recibió con un frío intenso, enormes ventisqueros y la ausencia total de señales de la presencia divina. Pero de todos modos, no estaba allí para eso. Bueno, ¿estás listo? Tras haber cancelado el estado de la unión, pregunté una última vez antes de comenzar. ¿Sabe usted realmente lo que hay que hacer, maestro? El guerrero preguntó con aprensión oculta y una esperanza apenas tenue en lo más profundo de su alma. No. ¿Cómo iba a saberlo? Mi respuesta fue como un trueno caído del cielo para mi guardián. Pero al mismo tiempo, seguía sonriendo tontamente. ¿Eh? Perdóname, maestro, pero ¿qué acabas de decir? El ingenuo muchacho chino, Bison, al parecer decidió que lo había imaginado, que se había equivocado o que simplemente había oído mal. En su voz se percibía una mezcla de esperanza y nerviosismo. Como ya dije. De repente me tranquilicé y dejé de lado mi tono bromista. No sé qué hay que hacer ahora. Ya he hecho todo lo que estaba en mi mano. El resto depende de ti, Bison. Solo tienes que tomar una decisión y estar listo para renacer. Bajo mi mirada seria, sin rastro de sonrisa, Bison asintió. Se sentó junto a Kotuko y claramente intentó escucharse a sí mismo. No intervine. La verdad es que no sabía qué se necesitaba para que un espíritu renaciera. Pero había logrado crear las condiciones más favorables para el renacimiento, o eso creía. Durante un tiempo, no pasó nada. O mejor dicho, solo lo parecía externamente. Pero a diferencia de muchos, yo podía ver más allá. Con cada minuto, con cada hora que pasaba, el alma de Bison comenzaba a transformarse. Parecía como si se tiñera de nuevos colores. Al mismo tiempo, su esencia se transformaba extrañamente en un caleidoscopio de sentimientos y sensaciones apenas perceptibles que, por mucho que se intentara, resultaban imposibles de expresar con palabras. Al principio, apenas se notaba. Solo concentrando todos mis sentidos en Bison pude darme cuenta de que algo había empezado a suceder. Entonces, pareció encontrar el camino correcto. La velocidad a la que cambiaba el alma aumentó varias veces. Quizás, si le hubiera dado a mi guardián un poco más de tiempo, podría haber renacido por sí mismo en algo superior. Haber evolucionado hasta convertirse en un ser de otro orden. Pero como si sucumbiera a mi intuición o a un capricho fugaz, me acerqué bruscamente a Bison. Sin comprender por qué, comencé a verter mi furia sobre mi guardián. Bison se estremeció. Pero al darse cuenta de que yo había decidido ayudarlo, concentró aún más sus esfuerzos. Mi Furyoku fluyó como un río caudaloso hacia el cuerpo espiritual renaciente de Bison. Todo lo que le transmití entró en acción al instante. Lo aceleró y lo hizo aún más fuerte de lo que podría haber sido por sí mismo. Inicialmente, la diferencia de poder espiritual entre Bison y yo era simplemente enorme. Gracias a mi poder, podía sentirlo con claridad. Mi nivel de Furyoku era varias docenas de veces mayor que el nivel de Reiryoku de Bison.
Ahora, en pleno renacimiento, ya había absorbido más de la mitad de mi poder espiritual. Y ni siquiera tenía intención de detenerse todavía. Por si fuera poco, la energía espiritual que literalmente impregnaba Kailash comenzó a dirigirse hacia nosotros como una tormenta. Formó torbellinos que el alma de Vason absorbió. En la cima de la montaña, se desató una auténtica tormenta. El viento soplaba con una fuerza increíble. Incluso tuve que clavar mi espada en la roca y sujetarla. La nieve literalmente nos sepultó bajo ella. Luego, siguiendo a Vason, Kotuko también comenzó a cambiar. Había estado al lado del espíritu que renacía todo este tiempo. La tormenta de nieve, viento y enormes cantidades de Furyoku se intensificó varias veces. El cielo sobre la cima de la montaña se cubrió de nubes. Entonces, cuando mis reservas de energía se habían agotado por completo, un poderoso rayo nos alcanzó desde el cielo. El impacto me atravesó con un dolor insoportable, no solo a mí, que en ese momento sostenía mi espada, sino también a mis dos espíritus. Lo último que recuerdo tras el intenso dolor que recorrió cada célula de mi cuerpo fue que la tormenta amainaba. Luego, la oscuridad inundó mi conciencia. 22. La mañana siguiente los primeros rayos de sol, apenas penetrando la atmósfera del planeta, atravesaron la majestuosa montaña que bloqueaba su paso y cayeron sobre el rostro de la joven. Recorrieron sus dulces facciones dormidas antes de posarse en sus ojos cerrados, provocando que la niña hiciera una mueca de disgusto. Durante un tiempo, se resistió claramente al despertar que la invadía. Pero los rayos del sol, negándose a dejarla descansar en paz, finalmente la obligaron a abrir los ojos. Parpadeó para acostumbrarse a la luz, luego se incorporó un poco, se estiró y bostezó. Su camiseta corta se subió un poco, acentuando su pequeño pero ya bien formado pecho. Jun se puso de pie y se arregló la camiseta, y finalmente examinó el lugar donde habían acampado el día anterior. Recorrió la zona con la mirada aún adormilada y frunció el ceño sorprendida al no encontrar ni a su hermano ni a nadie más. Ren, ¿dónde estás? Por más que Jun llamaba a su hermano menor, él no respondía. Nadie respondía. Era como si la hubieran abandonado, como si la hubieran dejado sola. Una profunda inquietud se apoderó del corazón de la niña. Jun. La voz sorprendida de su sirvienta distrajo a la joven del creciente pánico. Dirigió su mirada, ahora casi llena de lágrimas, hacia su sirvienta. ¿Qué pasó? ¿Te ocurrió algo? Pailon incluso dejó caer la leña que estaba recogiendo al ver las lágrimas asomando en los ojos de la niña. Por puro instinto, corrió hacia la hermana de su alumna. Pailon intentó comprender con angustia qué pudo haberle causado las lágrimas, pero no vio nada. Pailon. Sintiendo un ligero alivio, pero intentando disimularlo de inmediato, Jun hizo la pregunta más importante. ¿Dónde está Ren? Ante el repentino cambio de humor de la muchacha, el hombre, que llevaba mucho tiempo muerto, se quedó un poco desconcertado. Olvidando las instrucciones de su alumna, simplemente dijo la verdad. Bueno, él, ayer, después de que te durmieras, se fue a la montaña con su espíritu. Ante la mirada cada vez más disgustada de la chica, Pailon incluso retrocedió un par de pasos y se rascó la cabeza confundido. Aunque habían pasado los años, esta familia nunca dejó de desconcertarlo y asustarlo un poco. A veces. Como ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué sin mí? La voz de la niña ahora destilaba indignación y resentimiento. Como no había nadie más allí aparte de Pailon, todo el disgusto de Jun iba dirigido hacia él. El maestro de artes marciales se sentía muy incómodo. ¿Quién sabía qué le habría esperado al antiguo maestro si, en ese momento, no hubiera notado un punto que se acercaba rápidamente en el cielo a espaldas de Jun? Jun, mira allí. Señalando con el dedo detrás de ella, Pailon se apresuró a fingir interés, mirando en esa dirección mientras secretamente sentía alivio. Jun, aunque escéptica, se dio la vuelta. Entrecerrando los ojos, vio a Vason volando por el cielo a tremenda velocidad sobre su caballo, Kotuko. Le voy a decir 4 cosas por dejarme sola. No se saldrá con la suya solo con unos abrazos. La niña pensó con malicia, sabiendo perfectamente lo que su hermano menor pensaba al respecto. ¿Y qué? Tenía derecho a hacerlo. Además, estaba enfadada con él. Listo. Pero con cada segundo que Vason se acercaba, el corazón de la niña se llenaba de una ansiedad y una preocupación inexplicables. Cuando el espíritu finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para poder verlo con claridad, ella jadeó. Horrorizada, Jun corrió hacia el tutor de su hermano. Al ver la escena, se mordió con fuerza el dedo índice derecho.
En las manos de Bason yacía el cuerpo quemado e inconsciente de Ren. ¿Qué pasó? Tartamudeando por la agitación y el horror, la niña apenas pudo pronunciar las palabras. Señora, por favor, ayúdeme. El espíritu desmontó apresuradamente de su caballo. Arrodillándose, extendió las manos con el niño hacia la joven curandera. No ocultó su miedo y preocupación, que no eran menores que los de ella, y quizás incluso mayores. El terror, mezclado con una profunda sensación de deber incumplido e impotencia, estaba literalmente enterrando el alma del antiguo guerrero. Este sentimiento no se podía comparar con el miedo que había experimentado antes de su renacimiento. El miedo a perder a su maestro. Por alguna razón, a Bason le aterrorizaba hasta el punto de paralizarlo y provocarle cólicos en su estómago inmaterial. Se había encariñado demasiado con ese niño. Su primer amigo en los largos siglos de servicio al clan Tao. Con dificultad, Jun se recompuso. Reprimiendo por completo los sentimientos que bullían en su interior, se apresuró a estabilizar el estado de su hermano. Jun actuó con claridad, sin el más mínimo pensamiento ni movimiento superfluo. En su rostro no se reflejaba ni una sola emoción. La joven se sumergió a la fuerza en un trance, eliminando así todo aquello que interfería con su trabajo. Ahora solo necesitaba una mente fría y una concentración absoluta. Jun puso en práctica todo lo que tenía a su alcance y todo lo que ya sabía hacer. Sus años de entrenamiento con su madre no habían sido en vano. Unas horas después, la chica pudo suspirar aliviada al darse cuenta de que, al menos por ahora, Ren no moriría. Al ver que la joven Tao se había secado el sudor de la cara por primera vez en varias horas y se había permitido mostrar emoción alguna, Bason apareció inmediatamente a su lado. Señora, ¿cómo está el amo? ¿No va a morir? Ante el tono de pánico en la voz del espíritu, Jun simplemente lo despidió con un gesto de cansancio y de inmediato comenzó a recoger sus cosas. He hecho todo lo que he podido. Ren no morirá. Pero tenemos que darnos prisa. Estamos regresando a la ciudad. Hay que llevarlo a un hospital inmediatamente. Bason se sorprendió por el tono firme de la voz de Jun, siempre tranquila y amable. Pero, al mismo tiempo, ni siquiera pensó en rebatir sus palabras. En cuestión de minutos, dieron la vuelta y se dirigieron a toda velocidad hacia la ciudad que habían abandonado el día anterior. Uf. ¿Por qué me siento tan mal? Estas fueron las palabras con las que saludé al mundo al recuperar la consciencia. Aún no había abierto los ojos, pero sentía el dolor en todo el cuerpo con mucha claridad. Era un dolor distante, como un dolor fantasma. De esos que ya no deberían estar ahí, pero que aún se sienten con nitidez. También tenía mucha sed. Y, por alguna razón, me dieron ganas de zambullirme de cabeza en un montón de nieve. ¿Ya estás despierto, Ren? No era una pregunta, sino una afirmación. Una voz muy familiar que me heló la sangre. Abuelo. Dije con voz ronca, abriendo los ojos con sorpresa. Tenía razón. ¿Ah? ¿Esperabas ver a otra persona? El anciano preguntó, alzando una ceja con burla. No me tomes el pelo, viejo. ¿Dónde está Jun? No estaba de humor para bromas. No entendía en absoluto qué hacía el anciano allí. Cállate, muchacho. ¿Cómo te atreves a alzarle la voz a tu abuelo? El anciano gruñó en respuesta. Luego se calmó bruscamente y continuó. En cuanto a tu pregunta, tu hermana está ahora mismo en el hotel. La pobre no paró de dormir durante varios días, sentada a tu lado. Al final, no pude soportarlo más y la mandé a descansar. Además, no debía oír nuestra conversación. Tras sus palabras, me relajé y, al mismo tiempo, me sentí alerta. ¿Qué quieres decir? Como si no lo supieras, muchacho tonto. El anciano olvidó al instante cualquier atisbo de calma y estalló en cólera. ¿En qué estabas pensando cuando subiste a esa montaña? Sabes perfectamente que no es una montaña cualquiera. ¿Estás cansado de vivir? ¿Decidiste escupir sobre todo el esfuerzo que pusimos en ti? Tao Jin continuó despotricando y claramente no tenía intención de calmarse. Solo fue ganando impulso. Suficiente. Ya no lo soportaba más. No me gustaba que me regañaran como a un niño, aunque en parte me lo mereciera. Ni siquiera sabes lo que realmente pasó. Así que deja de decir tonterías. Pronuncié las últimas palabras con voz algo cansada. Me invadió la debilidad y me resultó difícil hablar en voz alta. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Por favor, explícamelo. Me miró con tanta expresividad que quedó meridianamente claro. Durante las últimas horas, el hombre solo había soñado con usar sus varas para castigar a su nieto como es debido. Jun no sabe nada, y tu espíritu ha desaparecido en alguna parte.
Solo quería aumentar mis posibilidades en el futuro torneo de chamanes. Respondí con calma, sin reaccionar a su mirada. Y parece que lo logré, a pesar de un resultado tan triste. ¿Me equivoco, Bason? En cuanto pronuncié el nombre de mi espíritu, este se materializó inmediatamente a mi lado. El abuelo intentó disimularlo, pero se sobresaltó ligeramente. Porque, evidentemente, hasta ese momento no había sospechado que el espíritu estuviera cerca. Me alegro de que esté bien, maestro. El guerrero habló, arrodillado junto a la cama. Levántate, Bason. Dime, ¿cómo te fue? ¿Lo logramos? El abuelo me miró confundido, luego al espíritu, y esperó una explicación. Sí, amo. Mire. El otrora simple fantasma, que no hacía mucho ni siquiera podía afectar al mundo que lo rodeaba, sonrió feliz. Tomó entre sus manos la jarra de agua que estaba junto a la cama y bebió de ella. Miré a Bason pensativo, y luego desvié mi mirada hacia el abuelo. ¿Qué opinas? Ah. Jim, que por un momento pareció haberse distanciado del mundo, me miró de nuevo con comprensión. Impresionante, Ren. Puedo sentir que se ha vuelto mucho más fuerte. Ahora lo entiendo. El abuelo se acarició la barbilla pensativamente. Tienes razón. Mereció la pena correr ese riesgo. Tras una breve pausa, no pudo evitarlo y terminó de mal humor. Pero no lo olvides. Tu muerte no forma parte de nuestros planes. Lo entiendo, abuelo. No te preocupes. Mi voz era tranquila. Será mejor que me digas, ¿cómo acabaste aquí? Detrás de la pregunta aparentemente inocente se escondía una amenaza oculta. El abuelo lo entendió, pero no le dio importancia. Jun, ella contactó a tu madre y le pidió ayuda. Pero en lugar de ella, llegué yo. Agradécele. Con estas palabras, sonrió. Como diciendo, no tienes nada que hacer contra mí, y no estoy aquí por mi propia voluntad. Hice una mueca, sin siquiera disimularla. De acuerdo, lo entiendo. Será mejor que me digas, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente y cuánto tiempo te quedarás con nosotros? Ante mi pregunta, la sonrisa del anciano se desvaneció. Volvió a ponerse serio. En cuanto a su primera pregunta, no tardará mucho, teniendo en cuenta sus lesiones. Solo un par de días. Así que no se preocupe por su salud. Me he encargado de todo. Recibirá la mejor atención. Le darán el alta en aproximadamente una semana. Se quedó en silencio. Nos miramos fijamente a los ojos en silencio. En cuanto a su segunda pregunta, hoy mismo me marcho de esta ciudad. Ya he cumplido con todo lo que se me exigía. Así que puede dejar de preocuparse. Tras anunciar la noticia, se puso de pie y caminó con orgullo hacia la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda. Durante un par de instantes, contemplé aquella escena. Pero cuando estaba a punto de salir por la puerta, finalmente hablé. Gracias, abuelo. No dijimos nada más. La puerta se cerró. Solo se oía el sonido de pasos que se alejaban. 23. Disculpas, tal como me prometió el anciano, permanecí ingresado en el hospital durante exactamente una semana. No me resistí, aunque me sentía completamente sano. Jun, mi inteligente hermana, lo hizo todo a la perfección. Se evitaron las graves consecuencias de ser alcanzada por un rayo, fuertemente impregnada de Fuyoku. Pero, sinceramente, si no hubiera estado prácticamente sin energía en ese momento, quizás no habría sufrido heridas tan graves. Lo hecho está. Además, valió la pena. Lo primero que cabe mencionar es que, tras semejante imprudencia, mi nivel de furia volvió a aumentar. Esto, por cierto, me alegró mucho. Temía acabar siendo más débil que mi espíritu, que acababa de renacer. Así que todo sucede para bien. Estas palabras reflejan con mayor precisión lo que me ocurrió. En cuanto a Bason, exteriormente no cambió mucho. Si no te fijabas bien, ni siquiera notarías las diferencias. Su armadura cambió un poco de estilo, pero no mucho. Los cambios en su espíritu no tenían nada que ver con su apariencia. Esto era bueno. Me había acostumbrado demasiado a su expresión facial. Pero ese no era el punto. Después de nuestro ritual con él, realmente logró ascender al siguiente nivel en la jerarquía espiritual. Bason ya no era un espíritu terrenal. Se había convertido en un verdadero espíritu sagrado. Y, además, uno muy poderoso, diría yo. Ni siquiera esperaba que llegara a ser tan fuerte. Ahora, en términos generales, éramos iguales en cuanto a mi Furyoku y su Reiryoku. Y esto considerando que una vez más había caminado en la cuerda floja entre la vida y la muerte. Ahora Bason, además de lo que ya podía hacer, podía, por ejemplo, coger una silla, sentarse en ella o incluso comer.
Aunque no necesitaba esto último, nadie podía decírselo. Ahora, por primera vez en más de 1000 años, podía saborear los alimentos por sí mismo, sin la ayuda de un chamán. Los médicos no podían sino asombrarse de la rapidez con que desaparecía la comida de mi habitación. Nuestro ritual tuvo un resultado más, que ni él ni yo esperábamos. Los chamanes, al usar espíritus, generalmente no los mantenían a la vista. Intentaban ocultarlos de sus colegas, por así decirlo. A menudo, antes de que un chamán invocara un espíritu, este se encontraba dentro de un recipiente especialmente creado para él. Generalmente, se utilizaban tablillas o anillos funerarios para este propósito, como en el caso de los paches. Eran como pokebolas para espíritus, por así decirlo. Sin ellas, su Rei-yoku se agotaba rápidamente y solo podía restaurarse en la misma tablilla o en su tumba. Pero ahora, no necesitaría llevar conmigo las tablillas funerarias de Baso no Kotuko. No sabía por qué. Pero después de verter mi Furyoku en el alma naciente de Bason, y luego en la de Kotuko, y después el flujo del Furyoku de Kailash nos atravesó, y luego el rayo también debió haber contribuido. En resumen, después de todo esto, mi alma y la de ellos quedaron entrelazadas de alguna manera. Ahora, se podría decir que sus almas estaban dentro de mi cuerpo como en una tablilla. Estaban conectadas a mí. Podía invocarlas en cualquier momento. Así fue precisamente como invoqué a Bason. Simplemente sentí instintivamente la conexión que había surgido entre nosotros. Esto sorprendió al abuelo, que no lo había percibido antes. En teoría, era muy posible que si moría y luego renacía, Bason y Kotuko comenzarían una nueva vida conmigo. Al menos, el ejemplo de Ao confirmaba esta posibilidad. Solo que, si estaban destinados a seguirme incluso después de mi muerte, no sabía si eso sería una bendición o una maldición. Aún así, tendría tiempo para pensarlo. Ahora mismo, tenía que resolver un asunto igualmente importante. Necesitaba reconciliarme con mi hermana de alguna manera. No me había visitado en toda la semana pasada. Imagínense. Jun no me había visitado en una semana entera. Solo había dos posibilidades. O el viejo cabrón se había entrometido, o estaba perdida. Solo Pailon me había honrado con su visita. Por cierto, confirmó la segunda opción, que Jun estaba muy disgustada conmigo. Incluso pensaba en regresar al castillo familiar, pero por alguna razón, aún no lo había hecho. Ah. Suspiré con resignación, de pie frente a la puerta. Finalmente, llamé. Por un rato, no pasó nada. Silencio absoluto. Sentí que se me caía el alma a los pies. ¿Y si Jun ya se había ido? ¿Quién sabía por qué estaba tan enfadada? Pero así era la lógica femenina, la adolescencia, y después de todo, era una Tao. Pero, para mi alivio, por fin oí pasos detrás de la puerta. Se abrió. Ren. ¿Ya te han dado de alta? Pailon estaba parado en el umbral. No era quien esperaba ver. Para nada. Tanto que me dieron ganas de darle un puñetazo en su cara de sorpresa despreocupada. Sí. Intentando no mostrar el repentino disgusto que me invadió, me apresuré a preguntar. ¿Está Jun aquí? Ante mi pregunta, el Jiangshi miró hacia atrás. Solo después de eso respondió. Ahora mismo está en la ducha. Saldrá pronto. ¿Puedes pasar? Sentía una necesidad imperiosa de golpear a ese zombi y acabar con él. Aunque no entendía por qué, ya que aún no había motivo alguno. Sí, entré. Pailon estaba a punto de cerrar la puerta, pero ante mi mirada, se detuvo. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Cómo me irritaba su expresión inocente. Vete. Necesito hablar con Jun. Solo estorbarás. Bason te hará compañía. Es evidente que al zombi no le gustó mi tono. Pero Bason decidió tomar cartas en el asunto. Tranquilo, tranquilo, Pailon Dono. Dejemos solos al hermano y a la hermana. Tienen cosas que discutir. Con estas palabras, Bason echó a Jiangshi de la habitación, dejándome solo. Me acerqué a la cama y me senté. Miré alrededor de la habitación, como si intentara ver algo, con recelo. Oí el agua correr desde el baño. Intentando no dejarme llevar por la imaginación, traté de distraerme. Al final, encontré una revista sobre la mesa y empecé a hojearla. Me fijé sobre todo en las chicas guapas que aparecían en sus páginas. Probablemente por eso me perdí el momento en que cesó el ruido del agua. Entonces se abrió la puerta del baño. «Ren». Jun exclamó sorprendida y asustada al verme. Apenas pude reprimir un deseo completamente estúpido de cerrar la revista de inmediato y quedarme paralizada, como una adolescente sorprendida haciendo algo indecente. ¿Qué me estaba pasando?
Yo era Tao, quien había matado a más gente, incluso a personas muertas, de la que algunas personas vieron en toda una vida. Alcé lentamente la mirada, esperando que pareciera natural, e inmediatamente añadí mentalmente unas cuantas palabrotas chinas a mi discurso anterior. Jun estaba envuelta en una sola toalla fina. Era evidente que no se había esforzado mucho en secarse. Sus partes más atractivas se marcaban con gran expresividad. Chorros de agua aún húmeda resbalaban por su piel suave y sedosa. Su largo cabello mojado le llegaba hasta las caderas. Sus pechos, ya de por sí bastante grandes, sobresalían con todo detalle bajo la fina toalla. Y si ese maldito Jiangxi hubiera estado observando esto regularmente durante toda la semana, entonces yo, lo enterraría. Con un esfuerzo titánico, fijé mi mirada en el rostro de la niña. Aunque mi cuerpo solo tenía 10 años y, en principio, no debería desear nada parecido todavía, dije con calma. Menos mal que eché a Pailón de aquí. ¿Cómo llegaste aquí, Ren? Sin prestar atención a mi tono, la chamana preguntó fríamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Jun, ¿estás enfadada? Para tantear el terreno, hice una pregunta obvia. Intenté hablar con un tono uniforme mientras dejaba la revista a un lado. Ante mi pregunta, la chica guardó silencio. Pero se dio la vuelta ofendida y se dirigió al otro extremo de la habitación. Se sentó en la cama dándome la espalda. No quiero hablar contigo, Ren. Estoy muy enfadada contigo ahora mismo. Antes de continuar, intenté comprender lo que realmente sentía. En realidad, debería haberlo hecho de inmediato, mucho antes de llamar a la puerta. Pero intentar mostrar empatía estando en el hospital no era la mejor idea. Al llegar al hotel, por un lado, simplemente lo olvidé, y por otro, estaba demasiado preocupado. Ahora era el momento de enmendarlo. El caos se gestaba en el alma de la chica. Un torbellino salvaje de resentimiento, miedo, alivio, ira ante el miedo, que generaba un resentimiento aún más intenso. Y, además, alegría y amor, que no solo no interferían con lo anterior, sino que lo apoyaban fervientemente, transformándose en una necesidad imperiosa de que se hiciera justicia. Jun, perdóname. Apenas me había recuperado de la emoción ajena, así que me senté en la cama de la chica. Me puse a 4 patas y la abracé por detrás. Jun se sobresaltó, pero no me apartó. Perdóname, Jun. Le susurré suavemente al oído, comprendiendo y sintiendo que eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento. No fue mi intención. Perdóname. Ren se movió y hasta intentó zafarse de mi agarre con dificultad. Pero no tuvo suerte. Mi hermana comprendió que ya no podía estar enfadada. De acuerdo, lo entiendo, Ren. Ya no estoy enfadado. Pero prométeme solo una cosa. ¿Qué quieres que te prometa? Una nueva oleada de sentimientos y emociones comenzó a invadirme. Esta vez, la paleta del caleidoscopio había cambiado drásticamente. Solo quedaba una brasa latente de resentimiento, miedo, pánico y la ternura que los desplazaba activamente. Un sentimiento sustituyó a otro. Recordaba algo e intentaba alimentar lo negativo, pero inmediatamente daba paso a otra cosa. Una y otra vez. Tal caos que ni siquiera intentaba imaginar qué tenía que ver con qué. Prométeme, Ren, que no me dejarás sola. Júrame que no irás a ningún sitio sola sin avisarme. Tras exigirlo, se dio la vuelta y me miró a los ojos. Ni siquiera pude encontrar las palabras para indignarme o resistirme. Está bien. Asentí con la cabeza ante su petición. Te lo juro, Jun. No te dejaré sola nunca más. No te preocupes. Tras mis palabras, la niña sonrió con ternura. Finalmente, liberándose de mi abrazo, se sentó con las piernas cruzadas en la cama y comenzó a despeinarme. Bueno, eso está bien. Te creo, mi insoportable hermano. Sonriendo de nuevo, me atrajo hacia ella y me abrazó. No sabía qué hacer. De repente, mi cara se había acercado demasiado, a su pecho. El mismo pecho que solo se veía a través de una toalla muy, muy fina y mojada. Jun. Bueno, sobre eso, no sabía cómo elegir las palabras adecuadas para que me entendiera correctamente. Pero entonces mi hermana volvió a hablar. Ren, por favor, no me hagas preocuparme más. ¿Sabes lo asustada que estaba cuando te vi? Por favor, cuídate. Al oír esas palabras, me atrajo hacia ella. Mi cara acabó justo donde todo hombre sueña con estar. Con todas mis fuerzas, me aparté de mi hermana. Le di la espalda deliberadamente para que no viera mi rostro ardiente. Maldito cuerpo de niña. Tan solo una semana de inactividad, y mis reacciones me estaban volviendo loca. Ya había olvidado cómo era esto.
¿Y si los chamanes también pasaban por la pubertad más rápido? No quería revivir ese período de idiotez permanente. Desde luego que no ahora. Por favor, quien quiera que esté a cargo de esto en las esferas superiores, ¿es tan difícil para ti? Jun, perdóname de nuevo por haberte dejado sola allí y por haberte hecho preocupar. Por un instante, reinó el silencio. Solo se escuchó mi profundo suspiro en la habitación. Pero no te prometo algo que no pueda cumplir. En cuanto a mi primera promesa, te juro que no te abandonaré. Pero respecto a la preocupación, me temo que podría volver a ocurrir. ¿Qué? ¿Pero por qué? Al parecer, Jun no entendió de inmediato de qué estaba hablando ni cómo reaccionar. Nacimos en una época así, hermana. Tú misma deberías entenderlo todo. Debo hacer todo lo posible para volverme más fuerte para el torneo. Me arriesgaré más de una vez. En cuanto a este incidente, simplemente tenía miedo de llevarte conmigo, Jun. Tú misma viste a dónde me llevó mi idea. Y si en este caso solo yo salí herida, no es tan grave. Además, estabas cerca y pudiste ayudar. Pero me da miedo incluso imaginar qué habría pasado si hubieras estado con nosotras. ¿De qué habría servido que yo también estudiara con madre si hubiéramos estado allí juntas? ¿Lo entiendes, Jun? Miré el rostro de mi hermana. Vi que comenzaban a aparecer las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre es así? Ren, eres un tonto. Yo también me preocupo por ti. Así como tú no quieres que me pase nada malo, yo no quiero verte sufrir. Tú eres el que no entiende. La niña ya no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Lo único que pude hacer fue intentar calmarla. Una cosa era buena. Su resentimiento hacia mí ya no era tan fuerte. Jun ya no estaba enfadada. Eso significaba que pronto podríamos continuar nuestro viaje.